Ok. Ok, leí lo último que compartió Susana Eliana, Deuteronomio 16, creo, si no me equivoco, discúlpenme allí. Cierto que la hermana Soraya mencionó 4 puntos, que era el ser imparcial en el juicio, el trato justo al inocente, el juez no iba a recibir regalo y que era un trato justo al extranjero. Mencionaba 2 citas, Éxodo 23 del 6 al 9. Mi computadora está un poquito lenta. Ok. ¿Van a compartir algo más? Sí me están escuchando, ¿verdad? Sí. Perfecto. Amén. Está bien, amén. Disculpen que escuché o estaba muy en silencio y creí que mi máquina otra vez, no sé, el internet, algo así. Ok. Bueno, ustedes me dirán si pasamos a complementar la respuesta. Ok. Patricia dice que complementemos. Dice, Dios estableció leyes para el trato al prójimo. Aplicación, perdón, de la ética. Y esos, las 3 condiciones, o las 4 condiciones, es ser imparcial en el juicio, lo vemos en Éxodo 23:6 y Levítico 19:15, cita que también compartía la hermana Soraya. Trato justo al inocente en Éxodo 23:7, el juez no recibirá regalos en Éxodo 23:8 y el justo trato al extranjero en Éxodo 23, versículo 9. Muy bien. Entonces, esas son las condiciones establecidas por Dios para hacer un juicio justo. Continuamos acá con la pregunta número 6 para el grupo 2. Dice, explique el justo trato en la familia. Citas bíblicas. Con citas bíblicas, explicar el justo trato en la familia. Efesios 5:33. Trato justo al cónyuge. ¿Okay? Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Trato justo entre los padres y los hijos. Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y en Efesios 6:4, ahora viene, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Faltaría uno. Esa La ley dice que ordenemos a nuestro padre y a nuestra madre para que tengamos larga vida en la tierra donde el Señor, nuestro Dios, nos ha colocado. Amén. Pero falta el trato entre la familia, pero de la fe. Ese es Juan capítulo 13 del versículo 34 y 35. Ese mismo. ¿Qué dice? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán
todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Amén. Muy bien. Amén. Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas 6:10. Amén. Muy bien. Complementamos. Lo tomaré como sí. Dice acá, Dios estableció leyes para el trato al prójimo, aplicación de la ética, trato justo al cónyuge, como leía nuestro hermano Efesios 5:33 y Primera de Pedro 3:7, trato justo, entre padres e hijos, Efesios 6:1 y Efesios 6:4. En Efesios 6:4 les habla a los padres. Y el trato justo al hermano en la fe, como compartía también nuestro hermano Lenín, en Juan 13, versículos 34 y 35. Muy bien. Pasemos entonces a la próxima pregunta con el grupo 1. Dice, explique el justo trato a las autoridades. Citas bíblicas. El justo trato a las autoridades. A ver, las leo. Susana, Eliana comparten Romanos 13:1. ¿Qué dice Romanos 13:1? Debemos someternos a las autoridades. Hermana Elsa también apoya y la hermana Soraya igual apoyan a Susana Eliana citando Romanos 13:1. Dice la hermana Soraya, sométase toda persona a las autoridades superiores. Primera de Pedro 2, versículos 13 y 14, lo comparten la hermana Soraya y la hermana Elsa. Okay, muy bien. Primera de Pedro 2, 13 y 14, también comparte Susana. Ahí va. Dice, someteos a las autoridades superiores. Soraya escribe, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Y Susana y Eliana comentan de la cita de Primera de Pedro que debemos someternos a autoridades y gobernadores. Amén. ¿Algo más? ¿Quieren compartir algo más? ¿Otra cita quizás? ¿Se fue el internet? ¿Se apagó? ¡Pausa! ¿Qué tienes ahí? Ok, volví. Discúlpenme, no sé qué le pasó al router que dejó de... Se cayó la comunicación. Sí. Está bien. Le digo que mi máquina hoy está, bueno, pues. Entonces, si no van a compartir algo más, veamos la respuesta, ¿sí? Dice acá, Dios estableció el trato al prójimo en aplicación de la ética. Tiene 2 puntos, dice el primer punto, trato justo a los siervos de Dios. Y cita primera de Tesalonicenses 5, versículos 2 y 3. Y el trato justo a las autoridades del país, como compartían aquí las hermanas por el chat, dice Romanos, citan Romanos 13:1 y Primera de Pedro, capítulo 2, versos 13 y 14. Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta para el equipo número 2. ¿Me escuchan bien? Explique el justo uso de las leyes terrenales. Citas bíblicas. Explique el justo uso de las leyes terrenales. Citas bíblicas.
Capítulo 13, versículos 3 y 4. Los jueces terrenales aplican castigo al culpable, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ellos, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Amén. Las autoridades en un país están puestas directamente por Dios. Independientemente de que ellos se comporten como se comporten, Dios nos ha establecido a sus hijos que nosotros tenemos que obedecer, porque las autoridades, las que están, fueron puestas por Dios. Y la espada que lleva ese juez que Dios puso en la tierra están hechas con todo el poder de Dios. O sea, si nosotros desobedecemos, sabemos que no vamos a ser perdonados, porque precisamente para eso los puso Dios. Aun cuando ellos saben que están haciendo el mal, nosotros como hijos de Dios tenemos que someternos a la autoridad. Amén. Amén. Hay una excepción en eso, ¿no? Hay una excepción que es cuando quieren someternos, que vaya en contra de predicar la palabra de Dios. Correcto. Digo como la historia de Daniel, ¿sí? Que Daniel nunca se mostró ante la imagen que había mandado hacer el rey, sino que mantuvo su posición. Y es más, fue acechado al horno de fuego y Dios lo protegió. Porque sea lo que sea, si nosotros no nos oponemos a los que van en contra de Dios, pues nunca vamos a sufrir persecuciones por causa de Cristo. Por eso es necesario siempre, bueno, para sujetarnos a Dios y a las autoridades, para sujetarnos a Dios, sujetarnos a las autoridades, pero en el Señor, así como también lo dice que los hijos, y si no me equivoco, que los hijos y las esposas sean sujetas a sus maridos y a sus padres como en el Señor. Porque si hay algo que me va a sacar de la voluntad del Señor y de su palabra, pues me tengo que detener a eso, y allí es cuando yo sufro persecuciones a causa de la justicia. Amén. Por eso Pedro le decía, Amén. cuando los retuvieron los sacerdotes en el Antiguo Testamento, les dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando una autoridad puesta por Dios, bien sea un presidente, un alcalde, un gobernador, quiera imponernos una ley que vaya en contra de que nosotros prediquemos o sirvamos y hablemos de la palabra de Dios, allí nosotros sí debemos de obedecer, porque primero tenemos que obedecer a Dios. Amén. Así es, mi hermano. Amén. Y, El caso de Daniel. hermano, ahí podemos ver Daniel, el caso de... podemos ver un ejemplo en la actualidad que se han levantado muchas leyes en contra de la voluntad de Dios, por lo menos el aborto y la cuestión esa del matrimonio igualitario, y vemos que eso está en contra de la palabra de Dios, en contra de los mandamientos, y vemos muchos cristianos que están levantados en sus respectivos países para ir en contra de esas leyes, porque como dice la palabra, hay de aquellos que ya ven a lo malo bueno y a lo bueno. Entonces vemos que eso, como ustedes están diciendo, no estamos obligados a obedecer a ninguna autoridad que vaya contra la voluntad de Dios. Amén, mi hermano. Así es. Amén. Adelante. Vemos aquí, dice, las leyes terrenales castigan al transgresor. Los jueces terrenales aplican el castigo al culpable. Tenemos una cita allí, Romanos 13, versículos 3 y 4. La podemos leer.
ya que es la única que está aquí en la diapositiva. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hacen el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Si no haces, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Algunos convertidos a Cristo tienen paz para con Dios, pero tienen cuentas pendientes con la ley terrenal. Muy bien, esa es la cita que el hermano Lenin compartió. ¿Ok? Pasemos a la antepenúltima o a la penúltima pregunta para el equipo 1. Dice, explique el justo juicio de Dios para el ser humano. ¿Cuál es la justicia de Dios para salvación? Citas bíblicas. Acompáñelo con una cita bíblica. Explique el justo juicio de Dios para el ser humano. ¿Y cuál es la justicia de Dios para salvación? Sí, pastor, estoy leyendo bien. Correcto, está bien. Ok. Tienen que conocer Romano. A ver, las leo. Vamos, sí se puede. Okay. Romanos 6:23, dice la hermana Soraya, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Romano 3, por ahí va la cosa. Dice Romanos 6:23, comparte allí la hermana. Y Susana Eliana dice Romanos 3:21-25, ajá. Ok, ¿algo más? Ok, aquí envió la hermana Soraya, dice Romanos 3:21. Aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Y Susana Eliana comparten Romanos 1, versículos 18 al 20. Perdón, ese estaba después. Romanos 3:24. Susana Eliana, somos justificados gratuitamente por su gracia. Y Soraya comparte Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Susana Eliana comparten Romanos 5:1, somos justificados por la fe. Casualmente la hermana Soraya comenta lo mismo, Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ese versículo continúa diciendo porque por medio de Jesucristo, que nosotros aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la justicia de Dios. Todavía faltan una pregunta.
Sí. Vamos a esperar que las hermanas aún están escribiendo. Aquí dice Soraya, Romanos 5:12. Cuando las personas desobedecen los mandamientos, experimentan muerte espiritual. Amén. ¿Algo más o complementamos las respuestas aquí? Hermano, ¿puedo complementar algo? Bueno, En la cruz, cuando mi Señor estaba en la cruz, a él le fueron imputados nuestros pecados y a nosotros se nos fue imputada su justicia. Por eso dice la palabra, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Hay una doble imputación ahí, que nosotros, o Dios cargó a Cristo con nuestro pecado y nos dio a nosotros la justicia de la justicia de Cristo. Es como si nosotros hubiéramos vivido la vida perfecta de Cristo y Cristo hubiera vivido nuestra vida de pecado. ok. Amén. Gracias por compartir allí, hermano. Entonces vamos a complementar aquí la respuesta, ¿sí? Dice, Dios estableció castigo para el transgresor de su ley, castigo legal, el justo juicio a los transgresores de la ley de Dios. Lo podemos ver o leer en primera de Timoteo, capítulo 1, versos 8 al 11. Apocalipsis 16:5, otro verso que dice que yo oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Alabanza por los justos juicios. Apocalipsis 19:1-2. Y acá, la otra parte de la lámina, dice que Dios estableció mandamientos para la humanidad. Cuando las personas desobedecen los mandamientos, experimentan muerte espiritual, como compartió la hermana Soraya, Romanos 5:12. Al recibir a Jesucristo como Salvador, obedecer sus mandamientos, Dios atribuye su justicia y experimentan justificación para vida eterna. Y eso lo podemos ver en Romanos 5, del 12 al 21, como compartía Soraya. Dios hizo provisión enviando a su Hijo Jesucristo para que fuésemos justificados por medio de él. Romanos 3:21 y Romanos 3:22 son dos citas allí que podemos leer. Por último, con la muerte y resurrección de Cristo, la justicia de Dios fue satisfecha. Romanos 3:23, 24 y 25. Que fueron también las citas que comentaron allí las hermanas por el chat. Muy bien. Muy bien. La última pregunta sería para el equipo número 2. Dice, explica la bendición de hacer justicia en las naciones. Citas bíblicas. Explique la bendición de hacer justicia en las naciones. Acompáñelo, por favor, con una cita bíblica. O con un versículo. Yo quiero compartir un versículo. Eso está en Isaías 32:17. Dice, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. En pocas palabras, cuando se hace justicia en las naciones, la justicia que proviene de Dios, claro está, eso trae paz, trae reposo y trae seguridad para
¿Algo que compartir allí, hermano Lenín, Silvani, Alejandro? Sí, Hermano, en Daniel 12:3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Amén. Dios estableció mandamientos para la humanidad y cuando las personas desobedecen los mandamientos experimentan muerte espiritual. Romanos 5:12. Cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, obedecemos sus mandamientos, Dios nos atribuye su justicia y comenzamos a experimentar la justificación para la vida eterna, como lo dice Romanos 5:12 al 21. Amén. Porque la paga de pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ok. Complementemos acá la respuesta. Dice, el justo juicio trae bendición. Deuteronomio 16:18, 19 y 20 son versos que podemos ver. El último que me gustaría leerlo dice, la justicia seguirá para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. La justicia es bendición para las naciones. Transparencia Internacional presenta continuamente el índice de percepción de la corrupción. Y hay un link de un sitio web en donde se observa siempre que los países más pobres son los más corruptos y donde hay más injusticia. Y los países más ricos son los menos corruptos y donde se imparte la justicia. Proverbio 14:34, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta a las naciones, dice ese verso. Isaías 32:17, otro verso que complementa acá la respuesta, y Salmos 85:10, dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Bueno, con esto entonces hemos concluido el reto bíblico de hoy para el tema. Dejaré de compartir, ¿sí? Amén. Bueno, vamos ahora para estar despedido, Elio. Si quieres, le pides a tu esposa que nos despida en oración, por favor. Okay. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento venimos delante de ti para darte gracias, papito Dios, por enseñarnos parte de tu justicia, Señor. Por enseñarnos que eres un Dios justo, bueno y misericordioso. Que tú haces justicia a millares, pero también visitas el mal sobre la gente mala hasta la tercera y cuarta generación de los que te aborrecen, como dice tu palabra. Te damos gracias por tu justicia a través de Jesucristo para perdón y salvación de nuestras vidas, Señor, porque en realidad no lo merecíamos, pero como tú eres santo, eres bueno y misericordioso para nosotros, así lo permitiste, Padre. En esta tarde te damos gracias por el pastor Francisco y su familia, Señor. Gracias por su vida y la entrega a tu palabra, Señor, para poder orientarnos y enseñarnos, Padre. Gracias por cada uno de los hermanos que se conectaron y que de día y noche meditan en tu palabra, Señor, para no pecar contra ti. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias por tu paciencia hacia nuestras vidas, Señor. Gracias. En este momento te pedimos que cada día, Señor, seas abriendo más nuestro entendimiento para poder entender tu corazón, para poder entender tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Y que nuestra mente no se ciegue, no esté entenebrecida, Padre, sino que podamos renovar nuestro entendimiento cada día con tu palabra y que tu Espíritu Santo nos ministre la verdad. En este tiempo, Señor, te agradecemos tantísimo por tu amor y te dejamos a nuestros hermanos que se han conectado
a la juventud de la Iglesia de la Cruz en tus manos. Te dejamos al pastor Francisco y a todos los pastores de la Cruz en tus manos, Señor, y te damos gracias por esto. En el nombre de Jesús. Habla, Señor, el día de mañana a través de el servicio online a nuestras vidas, Señor, que está preparando el pastor Gustavo para nosotros, Señor. Enséñanos y síguenos animándonos, exhortándonos y enseñando a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Dios Dios los los bendiga a todos. Los guarde. Está invitado al servicio online mañana, virtual, no hay servicio presencial. Con el favor de Dios, entonces, el próximo lunes en la noche para continuar con el estudio de la armonía de los 4 evangelios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Feliz fin de semana. Amén. Amén. Dios los Amén, bendiga. pastor. Cuídense. Bendiciones. Bendiciones Amén. para todos.